Una repartidora negra de 19 años resuelve lo que 15 ingenieros no pudieron. Si realmente eres tan bueno, arréglalo. Todo el mundo se queda en silencio. Si realmente eres tan bueno como crees que eres, entonces corrígelo. El director de tecnología senior Mark Harrison de Tech Solutions rugió, desafiándola mientras golpeaba las pantallas de advertencia rojas parpadeantes alrededor del centro de comando. El sistema crítico de gestión de datos estuvo inactivo durante 3 horas seguidas, paralizando las operaciones de docenas de clientes importantes. Cale Williams, una repartidora negra de 19 años, había venido solo a dejar el almuerzo pedido a través de la aplicación. Con la bolsa de entrega todavía colgada del hombro, se acercó con valentía al expositor principal y señaló con calma que la causa principal era un conflicto de efectivo y reservas de transacciones sin liquidar. Sus palabras hicieron que los 15 ingenieros de las mejores universidades se congelaran en seco, mirándola como si hubiera hablado en un idioma extraño. Mark se burló, y su tono destilaba desprecio. ¿En serio? ¿Esta repartidora se cree ahora algún tipo de genio? Apuesto a que ni siquiera has terminado la escuela secundaria. ¿Por qué no vuelves a repartir comida y dejas el verdadero trabajo a los profesionales? Los demás ingenieros estallaron en risas burlonas. David Thompson, el ingeniero principal, cruzó los brazos con arrogancia. Cariño, este es un sistema de gestión de datos multimillonario, no una aplicación de entrega de comida a la que estás acostumbrado. Cale permaneció inmóvil, sus ojos profundos notablemente tranquilos en medio de la tensión que sofocaba la habitación. Está bien, respondió ella suavemente, pero con una confianza inquebrantable. Pero cuando sigas mis instrucciones y tengas este sistema nuevamente en línea en exactamente 2 minutos, recuerda este momento. Mark estalló en risas, con el rostro enrojecido por la ira y el orgullo herido. ¿2 minutos? Tienes que estar bromeando. ¿De verdad crees que alguien tan inexperto como tú puede enseñarle un par de cosas a nuestro equipo de 15 ingenieros experimentados? Cale ofreció una leve sonrisa enigmática, una que no llegó a sus ojos, pero tenía un peso extraño, haciendo que algunos de los ingenieros se sintieran inexplicablemente incómodos. Era como si guardara un secreto enorme, esperando el momento perfecto para demostrar que la habían subestimado gravemente. La atmósfera en el centro de comando de Tech Solutions era lo suficientemente tensa como para estallar. Las pantallas gigantes brillaban de un rojo ominoso con mensajes de error ininterrumpidos mientras los ingenieros, pálidos por la sorpresa, corrían de un lado a otro intentando solucionar un fallo sin precedentes. El sistema central, la columna vertebral de docenas de clientes empresariales, se había derrumbado sin previo aviso. Mark Harrison, un graduado del MIT con más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica, no se parecía en nada a su habitual yo sereno. Caminaba de un lado a otro entre filas de estaciones de trabajo, con los ojos pegados a cada pantalla y las manos temblando bajo la creciente presión. Habían pasado más de 3 horas y ni uno solo de sus mejores ingenieros había logrado avanzar. Cada minuto significaba millones de dólares en pérdidas, y los clientes insatisfechos lo inundaban con llamadas, exigiéndole explicaciones y amenazando con rescindir sus contratos. ¿Qué está pasando? Mark tronó, golpeando su puño sobre un escritorio. Los ingenieros que estaban cerca saltaron sobresaltados. Necesito respuestas ahora mismo. ¿No se supone que sois los mejores ingenieros del país? ¿Por qué no puedes encontrar la causa? David Thompson, habitualmente rebosante de confianza en sus habilidades para resolver problemas, solo pudo inclinar la cabeza en silencio bajo la mirada furiosa de Mark. Lo hemos comprobado todo, señor. Se siguieron todos los protocolos, pero el sistema no se recupera. Nunca nos habíamos encontrado con algo parecido. La furia de Mark solo aumentó. Sabía que si esta interrupción se prolongaba, la reputación de Tech Solutions sufriría un duro golpe y su propio puesto como director de tecnología podría estar en peligro. Se volvió hacia la pantalla más grande, donde extraños códigos de error parpadeaban sin cesar,
como si se burlaran de su experiencia y del pedigrí de su equipo de élite. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el teléfono de Mark vibró sin parar. Llamadas del CEO. Cada anillo parecía una bomba de tiempo. Pero Mark no se atrevió a responder. No tenía ninguna explicación que ofrecer. La sala de control resultaba sofocante. La presión asfixiaba a todos los presentes y parecía que Mark estaba a punto de perder su último vestigio de compostura. En ese preciso momento, la puerta del centro de mando se abrió. Una joven negra, con la bolsa de reparto todavía colgada del hombro, entró con vacilación. Era Kale Williams, la repartidora de 19 años a quien nadie había notado en medio del caos. Pero esa entrada aparentemente aleatoria resultó ser un cambio radical. Un giro que no solo salvó a Tech Solutions del desastre, sino que desencadenó una cadena de acontecimientos que Mark Harrison nunca podría haber imaginado. En medio de la tensión sofocante de la habitación, la llegada de Kale fue casi como una tenue sombra invisible. La repartidora de 19 años entró con vacilación, sus ojos recorriendo los rostros exhaustos y ansiosos fijados en las pantallas rojas brillantes. Ella todavía aferraba la correa de su bolsa de reparto, sintiéndose como si hubiera entrado en un lugar al que no pertenecía. Nadie la notó. Todos estaban demasiado absortos en la crisis actual. Kale dejó silenciosamente su bolso en la mesa más cercana, con la intención de escabullirse sin molestar a nadie. Pero en ese momento, su mirada captó un código de error rojo brillante que parpadeaba en la pantalla central. Un código que conocía demasiado bien. Instintivamente, su pie se congeló a mitad del paso. «No es eso», susurró Kale, acercándose inconscientemente a la gran pantalla y abriendo mucho los ojos por la concentración. Mientras tanto, Mark Harrison permanecía con los brazos cruzados y el ceño oscurecido, respirando con dificultad. Para Mark, un hombre acostumbrado al poder, al estatus y al control absoluto. Su incapacidad para resolver este problema era exasperante. Nunca se había enfrentado al fracaso en su vida. Nacido en la riqueza, creció rodeado de privilegios, siempre en la cima, siempre respetado y temido. Para él, su posición no era solo una prueba de su talento, sino una validación de su propia identidad. Este revés fue como un ataque directo a su orgullo, sacudiendo los cimientos de todo lo que valoraba. «Disculpe». Kale habló en voz baja, con una voz suave pero lo suficientemente clara como para perforar el sofocante silencio de la habitación. «Has intentado borrar el efectivo y vaciar el buffer de transacciones atascado». Todos los ingenieros se giraron a la vez. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa e irritación. La frente de Mark se frunció aún más mientras miraba fríamente a la extraña joven. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», espetó, con un tono cargado de desprecio. Las mejillas de Kale se sonrojaron ante su escrutinio, pero se recompuso rápidamente y respondió con cortesía: «Soy la repartidora. Me di cuenta del código de error. Me encontré con el mismo problema al crear mi propio programa de optimización de rutas de reparto. Sucede cuando el buffer de transacciones no se borra por completo antes de reiniciar el servidor principal, lo que provoca un conflicto constante con el efectivo». Se hizo el silencio de nuevo. Los ingenieros intercambiaron miradas dudosas. Algunos claramente pensaron que se había excedido. Mark dejó que una leve sonrisa cruel, llena de burla, le curvara los labios. «Hablas como si realmente entendieras este problema», dijo, en voz baja y con un toque de sarcasmo, mientras avanzaba. «Este es un sistema de datos altamente complejo, no una simple aplicación de entrega. No suponga que corregir un pequeño error en su software personal le da derecho a interferir en nuestro trabajo». Kale enfrentó su hostilidad sin pestañear, con una mirada tranquila y firme, subyacente a una confianza poco común para alguien de su edad. Sabía que la habían insultado, pero también comprendió que reaccionar solo aumentaría la tensión. «Lo entiendo», respondió ella suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero estoy seguro de que si lo manejas exactamente como sugerí,
El sistema volverá a estar en línea en menos de 2 minutos. Inmediatamente algún ingeniero se burló. David Thompson, el ingeniero principal, sacudió la cabeza y se inclinó lo suficiente para que ella pudiera oír. Señorita, contamos con 15 ingenieros veteranos con títulos superiores de universidades prestigiosas. Lo hemos probado todo. ¿De verdad crees que un repartidor que no tiene ni 20 años puede mostrarnos la solución? No seas ridículo, Mark. Casi sin paciencia, se volvió hacia su asistente. Llama a seguridad y haz que saquen a esta chica. Hemos perdido bastante tiempo. Cale miró a los ingenieros una última vez. Un destello de decepción cruzó sus profundos ojos marrones. Antes de alejarse, habló suavemente. Su voz era lo suficientemente clara como para despertar un atisbo de curiosidad. Entiendo tu duda, pero por favor recuerda lo que te dije. Limpiar el efectivo y vaciar el buffer. 2 minutos es todo lo que pido. La puerta se cerró detrás de ella. Sin embargo, sus palabras permanecieron allí, extendiéndose por la habitación como un desafío tácito hacia Mark y su atónito equipo. En su interior, junto al desprecio y la ira, había un sentimiento desconocido que no podía identificar. Quizás una duda sobre sus propias habilidades, o simplemente un destello de inquietud. Lo que no se dio cuenta fue que ese encuentro casual había marcado un punto de inflexión, no solo en la crisis de ese día, sino en el curso de su vida después. En el momento en que la puerta se cerró detrás de Cale, Mark Harrison dejó escapar una risa fría y resonante que llenó la cavernosa habitación. No fue solo risa. Estaba plagado de desprecio y burla, un rotundo signo de exclamación que afirmaba su autoridad ante los ingenieros reunidos. ¡Qué absolutamente ridículo! Una repartidora que ni siquiera se ha graduado de la universidad, lo suficientemente audaz como para dar una charla a nuestros mejores ingenieros sobre cómo solucionar problemas en este sistema. Mark recorrió con la mirada toda la habitación, enfatizando deliberadamente cada palabra para lograr el máximo sarcasmo. Su equipo estalló en risas burlonas y cada hueco que aparecía era como una cuchilla invisible apuntando a la puerta cerrada. Tal vez piensa que es una especie de prodigio de la tecnología. David Thompson intervino, levantando la voz para halagar a Mark. Los niños de hoy en día realmente no tienen sentido de sus propios límites. Los labios de Mark se curvaron en una sonrisa de satisfacción ante la enfermiza fantasía de David, pero por dentro estaba hirviendo de incomodidad y humillación. La verdad fue que, en ese breve momento, las palabras de la joven lo habían sacudido, un sentimiento que Mark nunca admitiría ante sí mismo. Le habían enseñado desde la infancia que la posición social y la capacidad personal eran inseparables. La riqueza y la reputación de su familia le habían abierto el camino al MIT, donde obtuvo su prestigioso título antes de ascender rápidamente hasta convertirse en director de tecnología senior en Tech Solutions. A sus ojos, la gente como Cale, sin credenciales, sin estatus, pertenecía siempre al exterior, nunca estaba calificada para entrar al mundo que él gobernaba. Está bien, dijo Mark, con un tono gélido y desafiante mientras se volvía hacia su equipo. Si tiene tanta confianza, hagamos exactamente lo que sugirió. Veamos si este sistema realmente puede recuperarse en 2 minutos, como afirma nuestra pequeña maravilla. Un joven ingeniero llamado Lucas pareció dudar y preguntó, «Señor, ¿quiere que realmente sigamos sus instrucciones? ¿De qué tienes miedo?» Mark se burló y arqueó las cejas con desprecio. «Todos sabemos que es imposible, ¿verdad? Haremos esto para demostrar de una vez por todas que las aficionadas arrogantes como ella no tienen cabida en nuestro campo». Los ingenieros guardaron silencio, aunque en sus ojos se veía un destello de inquietud. Ninguno se atrevió a desafiar a Mark. Él no solo dirigía su departamento. Él tenía el poder sobre la carrera de cada uno de ellos. Mientras David comenzaba a ejecutar los pasos de Cale, limpiando el efectivo y limpiando los buffers de transacciones colgadas, Mark se cruzó de brazos y golpeó el pie con arrogante diversión, con la mirada fija en el enorme reloj de la pared. «Tengo muchísima curiosidad por verle la cara cuando esto siga sin funcionar»,
le murmuró a David. Apuesto a que no volverá a aparecer por aquí. Algunos ingenieros rieron débilmente para hacerle caso, pero otros lanzaron miradas fervientes a la pantalla central, donde los códigos de error rojos seguían burlándose de ellos sin cesar. ¿Y si tiene razón?, preguntó Lucas en voz baja, y Mark se giró hacia él con una mirada gélida. No puede tener razón, dijo Mark entre dientes. Si una repartidora de 19 años sabe cómo arreglar esto, ¿qué dice eso de nosotros, gente con títulos, reputación, experiencia y sueldos de 6 cifras? El silencio invadió la habitación una vez más. Las palabras de Mark eran una espada afilada que reflejaba su orgullo y su miedo oculto, el terror de fracasar, de que toda su gloria, fama y poder pudieran ser destrozados por una repartidora sin credenciales a sus ojos. De repente, la voz de David cortó la pesadez. Proceso completo. Estamos listos para reiniciar el servidor principal ahora. Mark mantuvo sus brazos cruzados, con una sonrisa burlona aún dibujada en sus labios. Miró el reloj y luego anunció con frialdad y rebosante de confianza. Muy bien, seamos testigos de este momento de la verdad. Veamos qué tan rojo se pone nuestro supuesto prodigio cuando su alarde cae en saco roto. Lo que no se dio cuenta fue que en menos de 2 minutos, sería él, no ella, quien sufriría la mayor humillación de su vida. Cuando el reloj de la pared marcó poco más de 2 minutos, el centro de comando se sumió en un silencio casi insoportable. Nadie se atrevió a hacer ruido. El único ruido era el zumbido constante de los ventiladores de refrigeración del servidor, como una burla cruel a todos en la sala. En la pantalla central, los deslumbrantes códigos de error rojos desaparecieron al instante, reemplazados por un tranquilizador cartel verde que decía, Sistema normal. Los ingenieros intercambiaron miradas atónitas. David Thompson, el mismo ingeniero que había seguido las instrucciones de Cale, se quedó paralizado ante la pantalla, con las manos aún temblorosas de incredulidad. El aire se sentía denso y sofocante, cargado de una mezcla de asombro y vergüenza. Por fin, Mark Harrison rompió el silencio. Respiró hondo y temblorosamente, intentando disimular su indignación con una apariencia de calma, pero fracasando estrepitosamente. Su voz se quebró de furia. Esto no puede ser real. Se dirigió a la pantalla con los ojos muy abiertos mientras observaba el mensaje verde parpadeante, como si buscara algún fallo oculto o mentira que le permitiera desestimar lo que acababa de presenciar. Pero no había nada allí, solo la innegable verdad de que acababa de sufrir el fracaso más humillante de su carrera. ¿Puede alguien explicarme qué demonios acaba de pasar? Mark se giró bruscamente, con el rostro enrojecidos de vergüenza y rabia. ¿Cómo podía una repartidora sin credenciales ni reputación ser más astuta que todo nuestro equipo técnico en menos de 2 minutos? Se supone que todos son los mejores ingenieros del país. Que alguien hable. Los ingenieros mantuvieron la cabeza gacha, en silencio bajo la mirada furiosa de Mark. Todos sabían la respuesta, pero decirla significaría admitir que un joven desconocido, sin formación académica, había superado el conocimiento y la experiencia de los que se enorgullecían. Para Mark, esto era más que un fallo técnico. Era una grieta en los cimientos mismos de su orgullo. Siempre se había considerado un titán del intelecto, un líder nato y una figura de autoridad. Su posición era prueba de su capacidad, la fortaleza que protegía su honor y valía. Ahora esa fortaleza había sido destrozada por una repartidora desconocida. La ira lo recorrió, intensificándose con cada latido. Su mirada se volvió fría y amenazante, un odio peligroso reservado para quienes herían su ego más profundamente. Tentativamente, David dio un paso al frente, en voz baja y vacilante, como si temiera. Despierta la bestia que Mark lleva dentro. Señor, quizá deberíamos aceptar lo sucedido. Esa chica, Cale, tiene un talento extraordinario que supera cualquier cosa que imagináramos. Mark lo interrumpió al instante, con un tono tan gélido que congeló el aire entre ellos. No te atrevas a volver a pronunciar su nombre en mi presencia.
No es más que una aficionada con suerte que busca humillarnos. Nunca permitiré que alguien tan inferior a mí esté en igualdad de condiciones conmigo ni con ninguno de ustedes. Sus palabras sumieron la habitación en un silencio absoluto una vez más. Los ingenieros se miraron unos a otros y finalmente vieron la verdadera naturaleza de Mark. Arrogante, engreído y cruel cuando su orgullo era herido. Sin embargo, nadie se atrevió a defender a Cale. En la mente de Mark, pensamientos oscuros se estaban cristalizando en un plan. La mera presencia de Cale se había convertido en una amenaza para su posición, su reputación y su futuro en Tech Solutions. Sabía que si esto se supiera, perdería el respeto tanto de sus subordinados como de sus superiores. Un brillo depredador brilló en los ojos de Mark mientras apretaba el puño, sintiendo la furia justa corriendo por sus venas. Una furia que exigía venganza por esta humillación. David, dijo Mark en voz baja, con un tono amenazador. Averigua todo lo que puedas sobre esa chica. Nombre completo, dirección, empleador, cualquier información que podamos utilizar. Quiero que todos los detalles estén en su escritorio por la mañana. David tragó saliva con dificultad y sintió un escalofrío recorrer su columna ante el tono siniestro de Mark. Señor, ¿qué piensa hacer con ella? Mark se volvió, su mirada tan fría como el hielo invernal, sus palabras deliberadas y autoritarias. Haré que se arrepienta de haberse atrevido a insultarme en mis ingenieros. Aprenderá una lección que no olvidará. Nunca subestimes ni provoques a alguien como yo. En ese momento, todas las personas en la sala se dieron cuenta de que Mark Harrison había lanzado una guerra silenciosa y despiadada. Y el objetivo era la misma repartidora que acababa de rescatar el honor de la empresa. Pero ninguno de ellos creía que pudiera detener la terrible ira de un hombre decidido a aplastar a cualquiera que se atreviera a herir su orgullo. Esa tarde, en la espaciosa oficina con vidrios de seguridad de piso a techo y vista a la ciudad, Mark estaba sentado inmóvil. Sus ojos recorrieron cada línea del expediente personal de Cale Williams. Los escasos detalles que proporcionó David Thompson solo alimentaron su ira. Mark nunca antes había pensado dos veces en alguien como esta repartidora. Pero ahora cada entrada en su archivo se sentía como una cuchilla invisible que cortaba su orgullo herido. Hizo una pausa en una pequeña nota. Cale vivía con su madre, Linda Williams, quien se encontraba en las etapas finales del cáncer y dependía completamente de los ingresos del parto de su hija. La mayoría de la gente podría sentir simpatía al escuchar eso, pero Demar solo había avivado el fuego ardiente de su ira. Se convenció de que Cale estaba jugando con la desgracia de su familia para ganar compasión, y eso la convertía en una amenaza aún mayor que debía ser eliminada de inmediato. Un pensamiento despiadado cruzó por su mente. Perfecto para un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para defender su poder y reputación. Tomó su teléfono, se reclinó en su lujoso sillón de cuero y llamó al director ejecutivo de una de las aplicaciones de reparto más grandes de la ciudad, un socio al que había ayudado muchas veces y que implícitamente le debía favores. Necesito un favor, dijo Mark con voz fría en el momento en que se conectó la línea. La voz sorprendida del otro lado rápidamente se volvió diferencial. Por supuesto, Mark. ¿Qué puedo hacer? Su empresa emplea a una conductora llamada Cale Williams, continuó Mark, bajando el tono como si estuviera compartiendo un asunto confidencial y grave. Acaba de insultarme a mí y a mi equipo de Tech Solutions. Quiero que su cuenta sea suspendida permanentemente, con efecto inmediato. Hubo una pausa. Mark, normalmente requerimos evidencia sólida para tales decisiones. ¿Puede proporcionarnos más detalles o pruebas? Mark respiró lentamente. Sus palabras fueron duras, autoritarias y coercitivas. ¿Me estás cuestionando? Si Tech Solutions cancela nuestro contrato de servicio con usted, las consecuencias serán mucho peores que eliminar un controlador insignificante. Siguió un tenso silencio. Entonces una voz temblorosa dijo: «Entendido, Mark. Nos encargaremos de ello de inmediato». Mark colgó y se reclinó, con una sonrisa fría y satisfecha en sus labios.
Pero no había terminado. Aprovechando su influencia y contactos, repitió la misma campaña de presión. Con las mismas invenciones perversas en otras dos importantes aplicaciones de entrega. En cuestión de horas, Cale había perdido todos sus trabajos de reparto, el único sustento para ella y su madre. Esa noche, en el estrecho y viejo apartamento en las afueras de la ciudad, Cale se quedó congelada frente a su teléfono, con los ojos abiertos por la sorpresa y el dolor mientras leía los avisos de suspensión de las 3 aplicaciones principales. Una y otra vez, ella miraba fijamente la línea. Cuenta suspendida permanentemente por graves violaciones al servicio, incapaz de comprender lo que había sucedido. Sentía que su corazón se iba a romper. Estos trabajos no eran solo ingresos. Eran el verdadero sustento para ella y su madre, que descansaba en el dormitorio de al lado. Recordó la voz cálida y dulce de su madre, mezclada con preocupación por el alto costo de los medicamentos y las crecientes facturas del hospital. Cale había prometido hacer todo lo que pudiera para cuidarla, pero ahora esa promesa parecía desmoronarse ante sus ojos. Linda salió lentamente del dormitorio, con el rostro pálido por los estragos del cáncer. Al ver los ojos enrojecidos por las lágrimas y las manos temblorosas de su hija agarrando el teléfono, se apresuró a acercarse y le preguntó con dulzura: «¿Qué te pasa, cariño? ¿Por qué te ves tan molesta?» Cale contuvo las lágrimas y logró esbozar una débil sonrisa. «No es nada, mamá. Solo fue un pequeño problema en el trabajo. Lo solucionaré pronto». Pero Linda era demasiado perspicaz para ser engañada. Se sentó junto a Cale, tomó su mano, sus ojos llenos de amor y preocupación. Ella trató de esconderse. «Cale, no tienes que ocultarme nada. Afrontaremos esto juntos, pase lo que pase». Cale apoyó la cabeza en el hombro de su madre y dejó que sus lágrimas cayeran, empapando el camisón descolorido. En ese momento, la joven de 19 años sintió como si el mundo le hubiera dado la espalda. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, en medio de la desesperación y la confusión, se encendía una pequeña llama de determinación y coraje, una que la ayudaría a superar esta injusticia y este dolor y un día hacer que Mark Harrison pagara por sus crueles acciones. En ese momento de debilidad, mientras lágrimas silenciosas caían sobre el hombro de su madre, los recuerdos inundaron la mente de Cale como escenas parpadeantes entre luces y sombras. Recordó un día de hace poco más de un año, el día en que sus sueños para el futuro quedaron completamente destrozados. En aquel entonces, Cale acababa de cumplir 18 años y era una destacada estudiante de informática en una de las mejores universidades de la ciudad. Los profesores habían elogiado su talento natural para la programación y su agudo intelecto. Algunos incluso predijeron que le esperaba una brillante carrera tecnológica. Pero entonces llegó la fatídica llamada al hospital una tarde de abril. A su madre, Linda Williams, le habían diagnosticado cáncer de pulmón terminal. La noticia golpeó como un tsunami despiadado, arrasando con las ambiciones de Cale, su juventud y obligándola a elegir entre su propio futuro y la vida de la mujer que amaba más que a nada. Cale nunca se arrepintió de haber dejado la universidad para apoyar a su familia. Se entregó a cualquier trabajo que pudo encontrar, atendiendo mesas en un café, limpiando oficinas y repartiendo comida para llevar para cubrir las facturas médicas cada vez mayores de su madre. Había dejado de lado el orgullo de ser una estudiante destacada y había aceptado la vida como un rostro anónimo entre la multitud, soportando diariamente el desprecio de gente como Mark Harrison, que la desestimaba como nada más que una humilde repartidora. Sin embargo, incluso en esos días más oscuros, Cale nunca abandonó por completo sus sueños. Cada noche, después de su turno, se sentaba sola en una mesa pequeña con una computadora portátil destartalada que había comprado de segunda mano, y aprendía nuevas técnicas de programación y estudiaba algoritmos. Poco a poco, fue construyendo una aplicación de optimización de rutas adaptada a su trabajo de reparto. Algo sencillo al principio, pero que rápidamente superó todo lo que había en el mercado. Nadie creía que una joven sin título universitario pudiera inventar semejante avance.
Cuando compartió su idea con amigos o compañeros de trabajo, se encontró con burlas y escepticismo, ecos burlones del desprecio que recibió Mark ese mismo día. Esas miradas frías y cínicas la perseguían, miradas que la hacían sentir pequeña e impotente, tanto que a veces se preguntaba si siquiera merecía sus elevadas ambiciones tecnológicas. Pero cada vez que miraba los ojos dulces y esperanzados de su madre, encontraba la motivación más fuerte para seguir adelante, para demostrar al mundo que no era inútil ni inferior. Ahora, mientras Cale miraba alrededor de la habitación estrecha y con la pintura descascarada donde había escrito aquellas primeras líneas de código bajo una lámpara amarilla tenue, su corazón se llenó de amargura y enojo. Cada sacrificio, cada lágrima que había tragado para superar los prejuicios de la sociedad se sentía al borde de ser destruida por los mezquinos celos de un hombre poderoso como Mark Harrison. Pero en lo más profundo de Cale, en medio de la desesperación y la impotencia que se apoderaban de su mente, una pequeña llama se encendió, una llama que ardía más fuerte que nunca. No, ella no dejaría que Mark destruyera su vida tan fácilmente. Ni ahora, ni nunca. Se secó las lágrimas, respiró hondo para tranquilizarse y levantó la barbilla. Su mirada expresaba determinación. Ella sabía que el camino que tenía por delante no sería ni fácil ni seguro, que luchar contra gente como Mark sería agotador. Sin embargo, Cale entendió una cosa claramente. Ella no tuvo más opción que quedarse y luchar. «Mamá», dijo Cale suavemente, con la mirada firme mientras miraba a la mujer que estaba a su lado. «Te lo prometo, nunca me rendiré. No importa lo difícil que sea, encontraré una manera para que podamos superarlo». Linda apretó la mano de su hija, su voz temblaba de orgullo y fe. «Sé que puedes hacerlo, Cale. Siempre he creído en ti». En esa habitación tranquila y humilde, Cale decidió transformar su dolor e injusticia en la fuerza impulsora que la levantaría. No solo para salvar a su madre, sino para demostrar al mundo que el valor y el talento de una persona no se definen por el origen o el color de piel, sino por la fuerza de su espíritu y su determinación para superar la adversidad. Y lo que Mark Harrison nunca sospechó fue que desde ese mismo momento aquel a quien creía haber aplastado con poder y rencor estaba tramando en secreto el regreso más formidable, uno que le haría pagar caro su crueldad y arrogancia. Esa noche, mientras la fría luz de la luna entraba a través de su pequeña ventana y proyectaba un pálido resplandor sobre la habitación de Cale, ella estaba sentada sola en su sencillo escritorio. El ventilador de la vieja computadora portátil zumbaba constantemente y su pantalla estaba llena de complejas líneas de código esperando su atención. En esa silenciosa quietud, el caos de sus pensamientos dio paso a una claridad misteriosa, del tipo que solo llega cuando estás al borde de la desesperación. Cale miró la fotografía de ella y de su madre, Linda, ambas radiantes de alegría, un marcado contraste con el agotamiento y el dolor que su madre soportaba todos los días. La pila de facturas médicas junto a la computadora portátil era un cruel recordatorio de la dura realidad de la que no podía escapar. Sin embargo, en el momento en que toda esperanza parecía perdida, su corazón se encendió con una determinación feroz y una idea audaz más clara que nunca. Ella sabía que Mark Harrison no era solo un hombre rico y poderoso. Él representaba todo un sistema de prejuicios diseñado para aplastar a personas como ella. A sus ojos, Cale no era nadie, no era digna de representar ninguna amenaza. Pero ese mismo desprecio reveló su mayor punto ciego. Tenían tanta confianza en su poder que se volvieron descuidados, ciegos a las vulnerabilidades críticas de los mismos sistemas que controlaban. Esa noche, Cale juró que no dejaría que Mark ganara tan fácilmente. Se dio cuenta de que nunca podría enfrentarse directamente a su poder absoluto, pero podía usar sus propias habilidades tecnológicas para revertir la situación y hacerle pagar por lo que había hecho. A partir de ese momento, cada noche Cale estaba encorvada sobre su vieja computadora portátil, escribiendo línea tras línea de código. Se sumergió profundamente en los protocolos de seguridad, diseccionando algoritmos y buscando fallas que las soluciones tecnológicas habían pasado por alto o peor aún, ignorado deliberadamente en su búsqueda de ganancias y prestigio.
Hora tras hora, construyó una nueva herramienta de análisis de seguridad. Uno que no solo detectó vulnerabilidades críticas, sino que también dejó al descubierto la negligencia de las soluciones tecnológicas a la hora de proteger los datos de sus clientes. Mientras tanto, Mark permaneció felizmente inconsciente de que su despiadada campaña contra Cale había fracasado, transformándola en un adversario mucho más formidable de lo que jamás imaginó. Convencido de su victoria, regresó a su papel de ejecutivo poderoso, tratando el despido de Cale como una mota de polvo, fácilmente borrable de su prístina reputación. En una reunión posterior con todo el equipo en Tech Solutions, Mark incluso se jactó ante su equipo de ingeniería con una arrogancia palpable. El problema con la repartidora se ha solucionado con rapidez y decisión. La gente como ella nunca estará a la altura en nuestro campo. Recuerde esto. El estatus y el poder siempre pertenecen a quienes verdaderamente los merecen. Sus ingenieros sonrieron en señal de acuerdo, aunque algunos lanzaron miradas inquietas, atormentados por el recuerdo de la cruel venganza de Mark. Nadie se atrevió a contradecirlo, pues todos sabían muy bien las terribles consecuencias que traería contrariar a ese hombre. Lo que Mark no se dio cuenta fue que su arrogancia y complacencia eran sus mayores debilidades. A primera vista, parecía que había triunfado rotundamente. Pero debajo de la ciudad, en esa habitación con la pintura descascarada y la vieja computadora portátil destartalada, una mujer joven estaba forjando silenciosamente el arma más peligrosa de todas, la verdad. Cale era plenamente consciente de los riesgos. Si su plan fallaba, la vida de ella y de su madre quedaría destruida sin posibilidad de reparación. Pero ella no podía dar marcha atrás. Noche tras noche, recordaba la mirada desdeñosa de Mark Harrison, alimentando una resolución más poderosa que nunca. Ella vertió toda su furia, angustia y desesperación en cada línea de código. Decidido a ejercerlo como una fuerza invisible que obligaría a personas como Mark a inclinarse ante la verdad. Se prometió a sí misma que llegaría el día en que Mark y Tech Solutions pagarían por sus malas acciones, y que ella sería quien lo lograría. No fue un mero acto de venganza. Era responsabilidad de Cale hacia aquellos que soportaban en silencio la injusticia, juzgados indignos, simplemente porque carecían de riqueza o poder. Esa noche, sus dedos volaron sobre el teclado y su corazón latía más fuerte que nunca. Ella había elegido luchar en lugar de rendirse. Y a partir de ese momento, ella ya no era la dócil repartidora que Mark había pisoteado tan fácilmente. Se había convertido en una guerrera, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para defender la justicia y mostrar a personas como Mark Harrison que no podían ejercer eternamente el poder para enterrar tanto la verdad como la dignidad humana. Y en esa pequeña habitación oscura, Cale supo que estaba lista para lanzar la mayor batalla de su vida, la lucha contra los prejuicios, contra el poder injusto y, sobre todo, contra la arrogancia y la crueldad de Mark Harrison. Mientras Cale perfeccionaba en silencio su audaz plan de represalia cada día, en lo alto del reluciente rascacielos de Tech Solutions, la arrogancia y el exceso de confianza de Mark comenzaban a embotar su vigilancia. No se dio cuenta de que esos pronunciamientos jactanciosos y engreídos que hacía delante de su personal se habían convertido en una amenaza latente. Una que nunca vio venir. Sentada en un rincón sombreado de la gran sala de conferencias estaba Jessica Chen, una joven programadora asiático-americana de 28 años. Conocida por su inteligencia y discreción, Jessica usualmente mantenía una distancia segura de las luchas de poder internas. Pero después de presenciar lo que Mark le había hecho a ese joven repartidor, ya no pudo permanecer en silencio. Jessica una vez había admirado a Mark Harrison. Como muchos de sus colegas, se había sentido atraída por su arrogancia y su reputación de brillantez. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a ver las peligrosas corrientes subterráneas debajo de su pulido exterior. Ella había observado más de una vez cómo él ejercía su autoridad sin piedad, aplastando a cualquiera que se atreviera a desafiarlo o cuestionarlo. Ella comprendió que detrás de los trajes caros y la retórica florida se escondía un hombre egoísta y calculador,
dispuesto a sacrificar a otros para proteger su propia posición. Esa tarde, cuando terminó la reunión, Jessica salió de la sala con expresión serena, aunque sus manos temblaban ligeramente alrededor de su teléfono en el bolsillo de su abrigo. Apenas unos minutos antes, había grabado en secreto la conversación de Mark con algunos ingenieros de confianza, durante la cual él admitió descaradamente haber saboteado la carrera de Cale y se enorgulleció perversamente de la facilidad con la que la había despojado de su única fuente de ingresos. Jessica nunca olvidaría el tono cruel de su voz ni esa risa escalofriante, como si la vida de Cale no fuera más que un juego que él controlaba. Esa noche, de vuelta en su modesto apartamento del centro, Jessica estaba sentada en silencio, mirando su teléfono. Sabía que se enfrentaba a una elección peligrosa. Como programadora estable y valorada en Tech Solutions, comprendió que si se descubría la grabación, su carrera podría desaparecer de la noche a la mañana. Pero también sabía que si permanecía en silencio, nunca se lo perdonaría. Después de mucha deliberación, Jessica decidió acercarse a Cale. Usando su destreza tecnológica, rastreó el perfil de redes sociales de Cale y le envió un mensaje privado. Hola, Cale. Probablemente no me conozcas, pero soy Jessica Chen, programadora en Tech Solutions. Tengo información importante sobre usted y Mark Harrison. Creo que es hora de que sepas la verdad. Cale recibió el mensaje tarde en la noche mientras todavía estaba inmersa en su codificación. Al principio dudó, recelosa de ese contacto inesperado, pero en el fondo sentía que este podía ser el aliado que había estado esperando dentro de Tech Solutions. Alguien que pudiera ayudar a exponer la historia completa. A la mañana siguiente, en un café de la esquina casi vacío, Cale conoció a Jessica por primera vez. Las dos mujeres se sentaron una frente a la otra, intercambiando miradas tentativas al principio. Luego Jessica desbloqueó su teléfono y reprodujo la grabación. El rostro de Cale se puso pálido, sus manos temblaban mientras escuchaba la sensual confesión de Mark Harrison palabra por palabra. Me quedé callada porque tenía miedo de perder mi trabajo, dijo Jessica en voz baja, con la mirada triste al ver el dolor de Cale. Pero ya no puedo callar. Tienes que levantarte y luchar, Cale. Mereces la verdad, y el mundo también. Cale asintió, con lágrimas en los ojos, pero brillando con una renovada determinación. Miró a Jessica con profunda gratitud y sincero respeto. Para Cale, Jessica era más que una aliada valiosa. Era la prueba viviente de que el coraje y la amabilidad aún podían existir en un entorno ferozmente competitivo y frío como Tech Solutions. Jessica le entregó a Cale un pequeño paquete de documentos, una lista de los principales clientes de la empresa e información confidencial que Mark había ocultado al público durante mucho tiempo. Con esos archivos en la mano, Cale se dio cuenta de que ahora poseía el arma más poderosa en su lucha, no solo para salvaguardar su futuro y el de su madre, sino para defender la justicia y la integridad contra la autoridad opresiva y despiadada de Mark Harrison. Antes de despedirse, Jessica estrechó la mano de Cale con una mirada firme y alentadora. Sé que esto no será fácil, pero recuerda, ya no estás sola, Cale. Estaré a tu lado hasta que se revele la verdad y se haga justicia. Los ojos de Cale se iluminaron con una férrea determinación. En ese momento, supo una cosa con certeza. La mayor batalla de su vida estaba en marcha. Pero ya no era la vulnerable repartidora que Mark creía poder aplastar. Tenía a su lado a una valiente aliada. Y lo más importante, tenía la verdad. Un arma que ni siquiera Mark Harrison, con todo su poder y riqueza, podría vencer. Al salir del pequeño café, Cale sintió una extraña y nueva fuerza brotar en su interior, no nacida de la simple ira o el resentimiento, sino alimentada por la férrea creencia en la justicia que Jessica acababa de inculcarle. La evidencia que ahora brillaba en sus manos era una antorcha que iluminaba el camino que debía seguir, aunque sabía que el peligro y las dificultades la aguardaban. Durante los siguientes días, Cale se dedicó a perfeccionar su herramienta de auditoría de seguridad, llevándola a un nivel que incluso los mejores expertos de la industria encontrarían asombroso.
Comprendió que para derrotar a un enemigo como Mark Harrison y Tech Solutions, revelar la verdad no era suficiente. Tenía que demostrar sus propias habilidades con pruebas irrefutables. Armada con la lista de clientes principales de soluciones tecnológicas de Jessica, Cale lanzó una campaña audaz pero meticulosamente elaborada. Campaña. Redactó una carta concisa y clara para los directores de tecnología y los principales responsables de la toma de decisiones de cada empresa, presentándose humildemente como especialista independiente en seguridad. Ofreció una auditoría de seguridad gratuita y sin compromiso para ayudarles a descubrir cualquier vulnerabilidad oculta en los sistemas de los que dependían. Al principio, la audaz oferta de Cale fue recibida con escepticismo, pero la inminente amenaza de fallos ocultos en los sistemas de soluciones tecnológicas llevó a varios clientes importantes a apostar por ella. Desde su primera auditoría, la extraordinaria habilidad de Cale asombró a las empresas y al equipo de ingeniería con el que trabajaba. En cuestión de horas, descubrió graves vulnerabilidades de seguridad en las plataformas de datos de soluciones tecnológicas. Problemas que Mark y sus ingenieros superiores habían jurado que no existían. La evidencia concreta e inequívoca que presentó dejó a los clientes conmocionados, conscientes de que se arriesgaban a perder millones de dólares y su reputación si los hackers explotaban esas vulnerabilidades. Uno de sus descubrimientos más impactantes se produjo en Megacorp, cliente de Tech Solutions. En una reunión de emergencia de la junta directiva, Cale presentó con calma informes detallados de las vulnerabilidades que había encontrado, fallas que podrían haber destruido los datos más críticos de Megacorp. Los ingenieros y ejecutivos, atónitos, recordaron las audaces promesas de Mark Harrison de que los sistemas de soluciones tecnológicas eran impenetrables y estaban libres de vulnerabilidades. Confiamos en el señor Harrison, dijo el director de tecnología de Megacorps, con la voz cargada de ira y decepción. Le confiamos toda la seguridad de nuestros datos basándonos en sus garantías. Y ahora, en apenas unas horas, nos ha demostrado que esas garantías eran mentiras. La noticia de los hallazgos de Cale se difundió rápidamente entre otros clientes, enviando ondas de choque a través de la comunidad empresarial. Las solicitudes de sus servicios de auditoría llovieron, y cada vez ella demostraba una vez más que las soluciones tecnológicas no solo habían sido negligentes a la hora de proteger los datos de los clientes, sino que habían ocultado activamente estos fallos críticos durante años. Mientras tanto, en lo alto de las lujosas oficinas de Tech Solutions, Mark no tenía idea de que su puesto de poder estaba temblando. Confiado en haber derrotado a esa humilde repartidora, se regodeó en su fácil victoria. Pero apenas unos días después, recibió su primera llamada enojada de un cliente importante, que amenazaba con cancelar su contrato multimillonario debido a la evidencia de seguridad que habían recibido. Al principio, Mark lo descartó como un simple malentendido y negó vehementemente todas las acusaciones. Sin embargo, a medida que recibía más y más llamadas furiosas, se dio cuenta de que la situación se había salido completamente de su control. No solo uno, sino una serie de clientes de alto perfil expresaron su catastrófica decepción por la negligencia de Tech Solutions. Algunos incluso mencionaron a Cale Williams por su nombre. La misma joven que una vez consideró insignificante, ahora a quien se le atribuye el mérito de exponer sus fallas. La ira de Mark rápidamente se convirtió en pánico e inseguridad. Convocó a sus ingenieros superiores a una reunión de emergencia y lanzó acusaciones. ¿Quién de ustedes permitió que existieran estas graves vulnerabilidades? ¿Quién le filtró información a esa repartidora? La sala de conferencias estaba llena de tensión. Los ingenieros mantuvieron la cabeza gacha en silencio, sin atreverse ninguno a responder, sabiendo muy bien que el verdadero culpable del peligro que corría la compañía era el propio Mark, demasiado confiado, que había reprimido la disidencia y silenciado las advertencias por el bien de su propio orgullo. En ese momento, Mark se dio cuenta de que estaba al borde del colapso. Pero en lugar de reconocer sus propios fracasos, se convenció de que Cale estaba deliberadamente decidida a destruir su vida y su carrera. Sus ojos ardían de rabia y odio,
decidido a aplastarla de una vez por todas, esta vez con mucha más ferocidad y malicia que antes. Lo que Mark no previó fue que Cale ya no era la niña indefensa que él había pisoteado. Ella se había convertido en su mayor amenaza. Un guerrero resuelto que ahora lo obligaba a él y a todas las soluciones tecnológicas a enfrentar las amargas consecuencias de su propia arrogancia y engaño. Mientras Mark se esforzaba por contener la crisis, no tenía idea de que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. La evidencia que proporcionó Cale no solo le causó daño financiero. Desató una ola de desconfianza e indignación en toda la industria tecnológica, todas dirigidas a la reputación que las soluciones tecnológicas habían pasado años construyendo. Uno a uno, grandes clientes y prestigiosas corporaciones enviaron avisos de terminación de sus contratos multimillonarios a las oficinas de Tech Solutions. Cada vez que Mark recibía otra carta de cancelación, su rostro se ponía más pálido por la ira y la desesperación. Todos los clientes citaron la misma razón. Tech Solutions se engañó intencionalmente y ocultó fallas de seguridad críticas en un flagrante incumplimiento de sus compromisos. La tensión en la sede se volvió sofocante. Se convocaron reuniones de emergencia sin interrupción. Sin embargo, ninguno de los mejores ingenieros pudo idear una solución para salvar la situación. Todos entendieron la amarga verdad. Esta crisis no se debió solo a errores técnicos. Fue el resultado directo de la arrogancia de Mark Harrison, su desprecio por los demás y su arrogancia peligrosamente temeraria. En medio del caos interno de Tech Solutions, Jessica Chen decidió que era hora de dar el golpe decisivo final, una acción que había sopesado cuidadosamente durante días. Sentada en su escritorio, con las manos temblando por los nervios y el peso de lo que estaba a punto de hacer, Jessica presionó enviar un correo electrónico urgente distribuido a todos los empleados. El asunto decía: la verdad debe ser conocida. Dentro del correo electrónico, adjuntó la conversación grabada en secreto en la que Mark Harrison admitió haber usado su poder para arruinar la vida y la carrera de Cale. Su mensaje fue firme pero sincero. Ya no puedo permanecer en silencio después de presenciar esta grave injusticia desarrollarse ante mis ojos. Todos merecemos trabajar en un entorno de justicia e integridad, no bajo un líder que sacrifica a otros para proteger su propio ego y beneficio personal. A los pocos minutos de enviar el mensaje, Tech Solutions se vio sumida en una crisis sin precedentes. El personal se apresuró a compartir la grabación entre ellos, horrorizados al descubrir la verdadera marca, una vez respetada e incluso temida. Los colegas de Jessica, que ya no se limitaban a la cortesía, comenzaron a filtrar el audio externamente y pronto la grabación se extendió por las redes sociales y la comunidad tecnológica como un reguero de pólvora. Cuando Mark se enteró de la filtración, salió furioso de la sala de juntas, con el rostro convertido en una máscara de pánico y rabia. Pero mientras entraba al espacio de trabajo principal, los ojos que una vez evitaron los suyos lo miraban con respeto, ahora lo miraban con frío desdén, desprecio y decepción. En ese instante, Mark se dio cuenta de que había perdido por completo la confianza y el respeto de todos los que lo rodeaban. En la sala de juntas, los altos ejecutivos se reunieron para discutir el futuro de la empresa, con expresiones más ansiosas y sombrías que nunca. Tenían ante ellos informes financieros que detallaban crudamente las pérdidas catastróficas causadas por oleadas tras oleadas de cancelaciones de contratos. Millones de dólares desaparecieron en tiempo récord. El nombre de Mark Harrison, que alguna vez fue sinónimo de admiración, ahora era invocado con ira y culpa por todos los interesados. Esa misma tarde, Mark fue convocado a una reunión de junta de emergencia. Al entrar en la sala, sintió inmediatamente las miradas frías de los directores que habían respaldado cada una de sus decisiones y ahora lo consideraban un extraño repudiado. Mark, dijo tranquilamente el presidente de la junta, con su voz llena de autoridad. Sus acciones no solo han devastado nuestras finanzas, sino que también han destruido la reputación y la credibilidad de Tech Solutions. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mark abrió la boca para defenderse, pero su tono, una vez seguro,
Flaqueó en tartamudeos y pánico mientras buscaba excusas que pudieran calmar la furia en la habitación. Yo nunca imaginé que las cosas se pondrían tan mal. Solo actué para proteger a la empresa, alegó, pero nadie en la reunión aceptó su débil justificación. Te equivocaste, Mark, respondió el presidente, tranquilo pero decidido. No protegiste a la empresa. Te protegiste sacrificando a una persona inocente. La Junta no puede tolerar tal comportamiento. Debes dimitir inmediatamente. Mark sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Comprendió que estaba perdiendo no solo su poder y su carrera, sino también el respeto de todos los que lo habían conocido. Su arrogancia, crueldad y mezquindad lo habían llevado a este humillante final. Y una verdad que ya no podía negar ni eludir. Fuera de la sala de juntas, Cale observó los procedimientos desde la distancia. No sintió ningún triunfo por la caída de Mark, solo una extraña sensación de alivio y paz, como si finalmente se hubiera hecho justicia y la verdad hubiera sido restaurada al lugar que le correspondía. Ella sabía que la batalla no había terminado por completo, pero había demostrado que el poder y el engaño nunca podrían prevalecer contra el coraje, el talento y la búsqueda inquebrantable de la justicia. Justo cuando Mark se quedó congelado en la sala de juntas, aturdido al ver que todo a su alrededor se derrumbaba. La puerta se abrió de golpe. La brillante luz del pasillo entró a raudales, obligándolo a entrecerrar los ojos. Entonces reconoció la figura que estaba allí parada. Cale Williams, la joven que una vez creyó haber aplastado tan fácilmente, ahora estaba frente a él con una confianza y una fuerza sin precedentes. Cale no estaba sola. Detrás de ella estaban un abogado de rasgos afilados, dos periodistas respetados y Jessica Chen, la colega que había apoyado silenciosamente a Cale desde dentro de la empresa. Entraron como un frente unido, sus miradas determinadas abrumaron a Mark de una manera que nunca había experimentado. Mark intentó reunir la compostura que le quedaba, pero en el momento en que sus ojos se encontraron con la mirada firme de Cale, supo que había llegado su hora. Sus manos temblaban incontrolablemente, aunque se aferraba a la mesa en un vano intento de ocultar el miedo que crecía en su interior. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Mark tartamudeó. Su arrogancia habitual delataba un temblor de pánico. Cale lo miró directamente a los ojos sin dudarlo. Estoy aquí para exigir justicia, señor Harrison. Estoy aquí para exponer ante todos la verdad que ha ocultado y tergiversado durante tanto tiempo. Frente a los miembros de la junta y a docenas de curiosos empleados de alto nivel que observaban desde la puerta, Cale colocó tranquilamente pilas de documentos detallados sobre la mesa. Prueba irrefutable de que Tech Solutions cometió graves faltas bajo la dirección de Mark. Abrió su computadora portátil y proyectó imagen tras imagen, fragmentos de código y registros de datos que demostraban claramente las fallas de seguridad deliberadas de la empresa, que habían dejado en riesgo los datos de los clientes y causado pérdidas potenciales masivas. Cada nueva diapositiva en la pantalla de la sala de juntas parecía un corte muy agudo en lo que quedaba del orgullo de Mark, encogiéndolo con cada revelación. Cuanto más intentaba refutarla, más se daba cuenta de que estaba atrapado en sus propias mentiras del pasado. Esta grabación demuestra que el señor Harrison abusó de su poder para arruinar mi carrera y mi vida, dijo Cale con firmeza, indicándole a Jessica que reprodujera la confesión grabada que había enviado por correo electrónico. La voz fría y burlona de Mark llenó la sala, estremeciendo a todos al confrontar al hombre real al que una vez respetaron. Al terminar la grabación, la sala de juntas se sumió en un profundo silencio. Los periodistas tomaron notas furiosamente mientras el abogado que estaba junto a Cale hablaba con férrea determinación. Señor Harrison, mi clienta, la señorita Cale Williams, tiene pruebas más que suficientes para demandarlo por difamación, abuso de poder y daño a su reputación y carrera. Además, estamos reuniendo más pruebas legales para presentar una demanda colectiva en nombre de todos los clientes perjudicados por su negligencia y la mala praxis de Tech Solutions. Sus palabras fueron como un veredicto final, dejando a Mark completamente desprovisto de control. Se hundió en su silla,
su rostro pálido y su antigua aura de arrogancia y autoridad completamente vencida. Ahora, ante todos los presentes, él era simplemente un hombre impotente que enfrentaba las devastadoras consecuencias de su propia crueldad y tiranía. Mientras Mark buscaba cualquier excusa, Cale dio un paso adelante, con su voz baja pero rebosante de poder. Una vez creíste que con tu poder y estatus, podrías aplastar a los débiles como yo sin consecuencias. Hoy estoy aquí no solo para reclamar justicia para mí, sino para cada persona que ha sido pisoteada, despreciada y degradada por gente como tú. La verdad no puede silenciarse para siempre, señor Harrison. Fuera de la sala de juntas, se escucharon vítores de aliento de parte de los colegas que finalmente habían encontrado su coraje. Miraron a Cale con admiración y gratitud. Ella los había despertado del miedo y del silencio ante la injusticia. Jessica se paró junto a Cale, ofreciéndole una suave sonrisa emotiva. Esta victoria no fue solo de Cale. Fue una prueba de que el coraje y la integridad siempre triunfarán sobre el poder y el engaño. Mark miró a su alrededor y de repente se dio cuenta de que estaba completamente solo. Aquellos que antes le obedecían, le respetaban o le temían, ahora evitaban su mirada. Se dio cuenta con una claridad aplastante de que su carrera y su reputación habían terminado, y que las batallas legales que se avecinaban podrían llevarlo a la ruina y destruir su futuro. En ese momento, Cale se dio la vuelta y salió de la habitación, con paso recto, seguro y firme. Para ella, este enfrentamiento con Mark no fue una mera venganza. Fue un viaje para recuperar la justicia y la equidad, un viaje que había ganado completa y significativamente. Cuando Cale salió de la oficina de soluciones tecnológicas, los aplausos y las miradas de admiración de sus colegas aún resonaban detrás de ella, un claro testimonio de que su lucha finalmente había brindado justicia para ella y para muchos otros. Pero ella comprendió que ese momento no era simplemente un final. Fue el comienzo de un nuevo capítulo prometedor en el futuro que estaba forjando. En los meses siguientes, mientras oleadas de demandas y una crisis de reputación envolvían a Tech Solutions, Cale silenciosamente comenzó a hacer realidad un sueño que había albergado por mucho tiempo: fundar una empresa de seguridad dedicada a proteger a las empresas de las mismas amenazas cibernéticas que una vez había descubierto. Lo llamó Secure Tech Innovations, un nombre que eligió deliberadamente, una declaración de que la innovación y la integridad siempre serían sus pilares más fuertes. Al principio, Secure Tech Innovations ocupaba solo una modesta oficina en las afueras de la ciudad, con personal formado por Cale, Jessica y un puñado de jóvenes programadores apasionados. Pero gracias a su excepcional habilidad técnica y su inquebrantable compromiso con la calidad, la noticia de esta incipiente empresa se difundió rápidamente en la comunidad tecnológica. Los clientes que habían sido perjudicados por el descuido y el engaño de Tech Solutions comenzaron a buscar a Cale, ansiosos por trabajar con la persona lo suficientemente valiente como para exponer la verdad y defender sus intereses. En menos de un año, Secure Tech Innovations había superado incluso las expectativas más altas de Cale. La empresa se ganó la confianza absoluta de sus clientes y se hizo conocida como un símbolo de honestidad, transparencia y confiabilidad en el campo de la seguridad cibernética. En poco tiempo, se mudaron a un edificio moderno y elegante en el centro de la ciudad, y su equipo se expandió a docenas de jóvenes profesionales talentosos, muchos de los cuales habían visto a Cale defender la justicia y se unieron a ella por profunda admiración. El éxito profesional también le trajo a Cale una nueva sensación de alivio y alegría personal. Con sus finanzas estables y crecientes, finalmente pudo cubrir los costos totales de los tratamientos contra el cáncer de su madre, Linda. Gracias a terapias de vanguardia y una atención dedicada, la salud de Linda comenzó a mejorar en lo que parecía un milagro, algo que tanto madre como hija habían creído imposible durante sus días más oscuros. Una tarde tranquila, mientras la luz dorada del atardecer bañaba su nuevo y espacioso apartamento, Linda tomó suavemente la mano de su hija. Sus ojos brillaban de orgullo. Cale, sé que has pasado por mucho. Pero recuerda, el éxito que has logrado hoy no se trata solo de dinero o estatus.
Se trata de levantarse después de cada revés, luchar por lo que es correcto y defender la justicia. Has hecho algo que no todo el mundo tiene el coraje de hacer. Kale sonrió suavemente, sintiendo una ligera serenidad en su corazón. El mismo sentimiento que había temido perder para siempre durante aquellas batallas contra Mark y todas las injusticias que había soportado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mark Harrison se hundía en una profunda crisis personal. Una demanda tras otra lo despojaron de casi toda su riqueza, reputación y posición. Los que una vez lo veneraron se alejaron. Incluso sus amigos más cercanos lo abandonaron uno por uno. Cada día se enfrentaba a duras críticas en la prensa y en las redes sociales, convirtiéndose en la encarnación misma de una caída espectacular, un hombre que había ejercido el poder y el estatus para manipular a otros. En una habitación de hotel estrecha y económica que se vio obligado a alquilar. Después de perderlo todo, Mark miró su reflejo y se dio cuenta de que nadie más que él mismo era el culpable de su ruina. Los recuerdos de su arrogancia y el trato cruel que recibió hacia Kale lo atormentaban en sus noches de insomnio. Ahora ya no tenía fuerzas para luchar ni para buscar venganza. Su orgullo y confianza, una vez inquebrantables, se habían evaporado, dejando solo a un hombre viejo y destrozado, pagando caro por cada fechoría que había cometido. En el fondo, Mark admitió amargamente para sí mismo que su caída era el resultado inevitable de su propia tiranía, egoísmo y desprecio por los demás. En marcado contraste, Kale siguió adelante con confianza y calma. Secure Techinevashchens continuó prosperando, ganando contratos cada vez más grandes y ganándose una reputación formidable en la industria tecnológica. Pero para Kale, su mayor logro no fue el éxito financiero ni el de reputación. Fue la tranquilidad y la alegría de lograr la recuperación de su madre y la profunda satisfacción de saber que había luchado valientemente para defender la justicia y la dignidad. Finalmente, la vida de Kale se transformó no solo por una victoria sobre personas como Mark Harrison, sino por su propia determinación de construir un futuro más brillante a partir del dolor y la injusticia que había sufrido, demostrando que la resiliencia y el coraje son las bases más sólidas para superar la adversidad y lograr un éxito verdaderamente significativo. Un año después de todo el trastorno, Kale se encontró de pie en el escenario de la Conferencia Nacional de Tecnología, el mismo lugar que Mark Harrison una vez reclamó como suyo, y no pudo evitar sentir el peso del difícil camino que había recorrido. Los brillantes reflectores iluminaron su rostro tranquilo y confiado, sin dejar rastro del miedo o la duda que alguna vez sintió. El enorme auditorio quedó en completo silencio. Miles de ojos estaban fijos en ella, esperando cada palabra. Kale recorrió con la mirada al público y ofreció una sonrisa amable antes de hablar. Su voz fuerte y resonante en todo el salón. Damas y caballeros, hace un año, nunca imaginé que estaría aquí, frente a los líderes, innovadores y principales expertos en tecnología del país, para hablar sobre igualdad, diversidad y excelencia técnica. No es porque me faltara fe en mí mismo, sino porque la sociedad y personas como Mark Harrison casi me hicieron perder la fe en mis propias habilidades. Hizo una pausa por un momento, con la mirada fija en la multitud. Pero hoy quiero compartir algo vital que he aprendido a lo largo de mi desafiante viaje. La verdadera igualdad y la justicia no pueden surgir de la compasión o de la buena voluntad simbólica. Deben surgir del reconocimiento genuino de la habilidad, el coraje y la determinación inquebrantable de hacer frente a todos los prejuicios. Sus palabras fueron claras y decisivas, pero al mismo tiempo llenas de sincera emoción, y envolvieron la sala. Una vez fui solo una repartidora, una estudiante obligada a abandonar sus estudios y víctima de una severa discriminación. Pero me negué a dejar que esas dificultades me definieran. En cambio, convertí cada dolor e injusticia en mi mayor motivación. Levantarse y demostrar que el verdadero valor de una persona no depende del color de piel, el género, el estatus social o nada más allá del esfuerzo y el coraje. Desde abajo del escenario se escucharon aplausos atronadores. Rostros emocionados y admirados miraban a Kale como si se hicieran eco de 1000 acuerdos. Ella continuó,
con un tono persuasivo. Nuestra industria tecnológica y la sociedad en general solo pueden crecer fuertes y sustentables cuando todos reciben un trato justo. Cuando el talento y el potencial de cada persona se juzgan por sus méritos y no por prejuicios o parcialidades personales. Por eso, hoy hago un llamamiento a todos los aquí presentes para que se unan a mí para construir un entorno de trabajo más saludable y diverso donde cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial independientemente de sus antecedentes o circunstancias. Cuando Kale terminó su discurso, todo el auditorio se puso de pie y le brindó una larga y sincera ovación. Los jóvenes que estaban abajo la observaban con ojos esperanzados y brillantes, mientras los líderes veteranos asentían en señal de aprobación, conmovidos por el poderoso mensaje que había transmitido. No muy lejos, en un apartamento destartalado en las afueras de la ciudad, Mark Harrison estaba sentado solo, con los ojos pegados a un viejo televisor que transmitía el discurso de Kale en vivo. Al ver a la joven que una vez despidió ahora al mando del escenario más importante de la tecnología, su corazón se encogió con un arrepentimiento tardío. Durante el año pasado, Mark lo había perdido todo. No solo su riqueza, reputación y estatus, sino su respeto por sí mismo y su sentido de propósito. Ahora vivía en la pobreza, y comprendió profundamente que todo lo que soportaba se debía a la envidia, la arrogancia y los prejuicios que había alimentado. Se dio cuenta con amarga claridad de que había pasado su vida construyendo una imagen glamorosa y poderosa, pero nunca había comprendido verdaderamente el valor real de una persona. Fueron sus propios prejuicios dañinos los que lo llevaron por un camino de autodestrucción, costándole todo lo que creía que nadie podría quitarle jamás. Mientras Mark se hundía en un remordimiento interminable, Kale bajó del escenario y fue rodeada por los asistentes a la conferencia, cada uno felicitándola y agradeciéndole por lo que había hecho. Pero Kale sabía que su mayor éxito no era la venganza ni presenciar la caída de Mark. Su verdadero triunfo fue demostrarse a sí misma en sociedad que el valor de una persona se mide por el coraje, la competencia y la integridad, no por el poder, el dinero o los prejuicios obsoletos. Al salir del gran salón, Kale miró el cielo nocturno lleno de estrellas y sonrió suavemente en paz. Sabía que el viaje que le esperaba aún sería largo, pero ya no estaba sola. Personas como ella seguirían luchando, defendiendo la justicia y promoviendo la diversidad y la igualdad en la tecnología, construyendo un futuro en el que se honren el esfuerzo y la perseverancia, y nadie deba soportar el dolor y la injusticia que ella alguna vez soportó. Para Kale, la vida le había enseñado la lección más profunda. La venganza más poderosa no es causar sufrimiento a los enemigos, sino transformar cada dolor y pérdida en fortaleza, levantándose para forjar un legado inspirador y significativo. Ella comprendió que esa era su victoria más importante. Una victoria para todos los que se atreven a levantarse, luchar por la justicia y creer en su propio y verdadero valor. ¿Qué opinas de la historia de Kale? ¿Crees que la determinación y la perseverancia pueden superar todos los prejuicios e injusticias de nuestra sociedad? Deja un comentario a continuación para compartir tus pensamientos. Y no olvides darle me gusta y compartir este video para difundir su poderoso mensaje y suscribirte para que no te pierdas nuestra próxima historia inspiradora. Gracias por vernos y hasta la próxima.